Al día del Señor, octubre 15 de 2017, titulado El Rey extiende su reino a los gentiles, y basado en la palabra de Dios, Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos 29 al 31. Puestos en pie, recibimos la palabra del Señor, con honor al Señor. Mateo capítulo 15, versículo 29 al 31. Esto dice el Espíritu Santo hoy a su iglesia bíblica Ríos de Gracia. A Él sea la gloria. Salió Jesús de allí y llegó a orillas del mar de Galilea. Luego subió a la montaña y se sentó. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más. Y los pusieron a sus pies y Él los sanó. La gente se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver. Y alababan al Dios de Israel. Palabra de Dios. Nuestro buen Señor y Redentor Jesucristo, tu nombre es glorificado ante la exposición de la Santa Palabra. Hoy nos das la palabra para meditar. Hoy por tu gracia podemos venir al texto bíblico y escuchar tu voz. Y tu palabra edifica tu iglesia. Y tu palabra convence al pecador para que el Evangelio penetre en su vida y reciba la salvación que es por gracia. Señor Dios, infunde en nosotros aliento santo, deseo santo por escudriñar tus escrituras. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos entender la escritura. Pero sobre todo, dispone nuestro corazón para que la aceptemos y por tu Espíritu Santo obremos la santa palabra de Dios. Que no seamos simples oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. De mi parte, mi Señor, me considero vil y despreciable del mundo, indocto para presentar tu sagrada escritura. ¿Quién soy yo delante de tu santa palabra? ¿Quién es este hombre vil al que miraste con misericordia y le levantaste de entre los muertos para hoy predicar tu palabra? Mas no lo hago yo, sino el Espíritu Santo que vive en mí. Fortaléceme, Señor, para ser fiel a tu sagrada escritura. Que no me desvíe ni a la derecha ni a la izquierda de tu santo mandamiento. Que no guíe yo mal a tu pueblo, Señor. Oramos para que tú, amado Dios, me sostengas en fidelidad a tu palabra, porque estoy delante de ti, delante de tu pueblo. Lo más importante de esta predicación es que tú seas glorificado, de tal manera que mi vida está dispuesta a ti para glorificarte a través de la predicación. Te lo suplicamos en Jesucristo nuestro Redentor. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hoy retornamos al estudio sistemático, secuencial del Evangelio según San Mateo, que la semana anterior, por causa de la conferencia acerca de la familia, estuvimos parando, ¿cierto? Y para retomar vamos a conectar, recordando, haciendo memoria de lo que habíamos estudiado en capítulo 15. Entonces, recordamos, por ejemplo, que el Señor Jesús fue afrentado y perseguido por los religiosos fariseos. Y los fariseos tuvieron contienda contra el Señor. También vimos que Herodes había decapitado a Juan el Bautista. El Señor había oído de esta decapitación y el texto nos hablaba de ello. Pero recordemos que también Herodes ahora estaba indagando acerca de Jesús. No solamente que Herodes mató a Juan el Bautista, sino que ahora indagaba acerca de Jesús. ¿Quién es ese Jesús? Entonces le decían que era Juan el Bautista, que se había reencarnado. Entonces imagínense, si él había matado ya a Juan el Bautista, ahora iba a perseguir al Señor Jesús y también lo iba a matar. Ahora, el Señor Jesucristo entonces se retira de Galilea, no por miedo a los fariseos, ni por miedo a Herodes, sino se retiraba con sus discípulos para tener un tiempo con ellos, para salir de esta olla de presión que estaba viviendo en Galilea. Entonces él se toma un tiempo para salir de Israel e ir a la tierra de Tiro
y Sidón. Y recordamos que el último sermón, el de hace 15 días, o los dos últimos sermones, estuvimos hablando de que el Señor Jesús allí tuvo un encuentro con esa mujer cananea. Y el Señor sana a su hijita. Entonces vimos dos aspectos. En primer lugar, vimos la fe de la mujer cananea. En primer lugar vimos ese encuentro con la mujer cananea y el acto mismo del milagro, de la liberación de aquella niña. Pero en segundo lugar, vimos como ejemplo de fe a la fe de la mujer cananea. Entonces, en esto quedamos nosotros, hasta ahí llegamos hace 15 días. Hoy, el Espíritu Santo, por medio del evangelista Mateo, empieza a relatarnos dos eventos de gran importancia del ministerio del Señor Jesús. Ahora, el texto va hasta el final del capítulo, pero hoy solamente hemos leído la primera parte, porque el tema de la extensión del reino de Dios contempla las dos cosas: el milagro a la multitud de los enfermos y también la multiplicación de los panes y los peces a cerca de 4,000 gentes, eran más de 4,000 gentes. Aparentemente estos dos milagros son como una repetición de otros milagros, ¿sí? Porque Mateo, el apóstol Mateo, se pone a repetir otros milagros. Es más, aún algunos comentaristas dicen que es una repetición de los milagros. En realidad no. En realidad estos dos milagros, estas dos obras del Señor Jesús, marcan una gran diferencia. El Señor Jesús obró estos milagros a los gentiles. El Señor Jesús obró estos milagros a los gentiles. Y esto nos indica, digamos, que el inicio de la extensión del reino de Dios más allá de la nación de Israel. El Señor les había dicho que Él había venido a las ovejas del pueblo de Israel, al rebaño de Israel. Pero ahora el Señor se extiende más allá de Israel. La pregunta es, ¿hasta qué punto el Señor se extiende más allá de Israel? ¿El Señor estaba violando sus mismos principios? No. Aquella gente de Tiro, de Sidón, hacía muchos siglos ya habían tenido una relación con los judíos. De hecho, allí habrían algunos judíos de familia, algunos judíos de tradición, no todos, pero sí habrían algunos. Entonces, ¿qué impedía al Señor ir por los judíos de afuera? Pero el ir por los judíos de afuera también implicaba que extendía el reino de los cielos, el reino de Dios en las poblaciones o en las naciones fuera de Israel. El Señor va más allá de la nación de Israel a extender su reino a gente de todo pueblo, de toda lengua, de todo linaje y de toda nación. El Señor Jesús no vino a restaurar su reino solo en Israel. Él vino a restaurar su reino en todas las naciones de la tierra. El adversario no sería expulsado solamente de Israel. El adversario, nuestro enemigo, el diablo, fue expulsado, o mejor, vencido de toda la tierra, en toda la tierra. Su poder ya no tiene injerencia en la tierra como antes lo tenía. En esta mañana nos vamos a dedicar a meditar en la extensión del reino a los gentiles mediante la sanidad para la multitud de los enfermos. Y vamos a ver 3 puntos. La necesidad de las multitudes. Segundo, la compasión para las multitudes. Y tercero, la gloria de Dios por las multitudes. La necesidad, la compasión y la gloria de Dios en medio de este evento. Entremos pues a contemplar el primer aspecto, la necesidad de las multitudes. Dice el pasaje, dice allí la palabra del Señor: salió Jesús de allí y llegó a orillas del mar de Galilea. Luego subió a la montaña y se sentó. Se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más, y los pusieron a sus pies. El relato de Mateo no es un relato cronológico, secuencial. Él no da una bitácora específica del día, la hora, la fecha de cuando sucedieron estas cosas. Él recopila
Recordemos que él recopila toda esta información, toda esta experiencia que tuvo con el Señor Jesús para dársela a conocer al pueblo de Israel, a los israelitas del año 46. Del año 46 a 50, que es cuando él escribe el Evangelio. Y él escribe el Evangelio para sus hermanos, los judíos. Para aquellos que habían rechazado el Evangelio, entonces él les presenta el Evangelio. Y él no tiene necesidad de ponerse, mira, esto sucedió el día tal, a la hora tal, en el lugar tal. No, él se refiere al hecho para impactar a sus hermanos los judíos, para que crean al Evangelio, para que reciban el Evangelio. Y en este caso les hace una confrontación muy fuerte. Mira, el pueblo judío, tus antepasados, tu pueblo, el pueblo a quien vino el Mesías, rechazó al Mesías, pero ahora el Señor viene a las tierras extranjeras, a los impíos, a los paganos, a los perros. Recuerdan que él llamó a la mujer Sirofenicia, le dijo, el pan del pan es para los hijos del Señor. El pan no es para los extranjeros. La mujer le dice, Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Entonces el apóstol Mateo lo que quiere es llegar al pueblo de Israel y decirle, mira lo que hizo el Señor Jesús y cómo estableció su reino en las naciones extranjeras, y cómo las naciones extranjeras le recibieron, le aceptaron, escucharon el Evangelio, creyeron en él y fueron bendecidos. Sin duda alguna fueron salvados. Ahora, debido a que no hay una continuidad ni una declaración de fechas y lugares exactos, las personas que estudian y que compaginan los diferentes textos de los evangelios, los comentaristas han llegado a la conclusión de que el Señor Jesús estuvo fuera de Israel cerca de 6 meses y recorrió varias regiones. Allí predicó el Evangelio, sin duda alguna, sanó a muchos enfermos, aparte de la hija de la mujer cananea, aparte de estos grandes milagros que vemos en este texto. Es que era el tiempo de la extensión de la gracia de Dios sobre los gentiles. Era el tiempo de traer su reino a las multitudes perdidas que no eran de la casa de Israel. Recordemos, la centralidad del Evangelio de Mateo es el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Es el establecimiento del reino de Dios en la nación de Israel, pero también en toda la tierra. Ahora, el Señor obra aquí extendiendo el reino a las multitudes perdidas. Por eso esa palabra grandes multitudes o muchas gentes vinieron habla de algo grande. No es simplemente vinieron muchos, como unos 1000 o como unos 5000 o como unos 10,000. No, multitudes como incontables, como las que están en Apocalipsis. Multitudes incontables de santos adorando al Señor. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús? ¿Por qué vienen esas gentes al Señor Jesús? Hermanos, por la necesidad de salvación. Porque tan necesitados estaban los gentiles como los judíos de salvación. Todo hombre es pecador y está destituido del reino de Dios. ¿Y a qué vino Cristo? A rescatar lo que se había perdido, a restaurar su reino. El Señor Jesucristo no vino por ti. El Señor Jesucristo no vino para bendecirte. No, Él vino para restaurar su reino, para rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué se perdió en el Edén? El reino de Dios. La centralidad del Evangelio, la centralidad de la vida evangélica, la centralidad de la fe bíblica es el establecimiento del reino de Dios en tu vida. El establecimiento del reino de Dios en todo el mundo. Dice allí que luego subió a una montaña y se sentó. El Señor no estaba de vacaciones en aquellas tierras. Tampoco estaba huyéndole a su ministerio y mucho menos estaba exiliado por las persecuciones tanto de los fariseos como de Herodes. El Señor Jesús estaba desarrollando su ministerio entre los gentiles. Eran 6 meses que el Señor apartó para ir a los gentiles. Pero esos 6 meses hablan
más de la obra de Cristo. Estos 6 meses nos hablan del anuncio del evangelio alcanzando a las gentes de todo el mundo. Ahora, dice que el Señor se dirigió a un monte. ¿Por qué se dirigió a un monte? Recuerden, el Señor Jesús subía a los montes a enseñar. ¿Por qué? Porque es que los montes tienen una disposición divina. Dios los ha hecho de una manera que quien se sube a un monte, la acústica, la voz se potencializa y es más fácil para la gente escuchar. En esa época no habían micrófonos, ni parlantes, ni nada de esto. Entonces el Señor Jesucristo, para hablar a las multitudes, iba a un monte, se levantaba y gritaba a voz en cuello. Entonces era más fácil subir al monte y además de eso se sentó. Esa palabra se sentó nos indica que el Señor Jesús iba a enseñar, porque en esa época no se enseñaba como ahora, los pastores de pie hablando magistralmente. El Señor Jesús se sentaba a enseñar. En las sinagogas el que enseñaba se sentaba. Y entonces por eso dice que él se sentó para predicar el evangelio. El Señor Jesús no escatimó esfuerzos para cumplir su ministerio. Y esto es un llamado para ti. El Señor Jesús no se tomó vacaciones para predicar. Él no se tomó vacaciones para sanar enfermos. Él no se tomó vacaciones para nada. Él siguió trabajando. Por eso dice: mi Padre y yo trabajamos aún. Mi Padre y yo trabajamos aún. El Señor Jesús está trabajando. Ha trabajado, no para de trabajar. Él está trabajando en la salvación de su iglesia hasta que se cumpla el número de los escogidos. Y ese día reposará. A Él la gloria. Dice que se le acercaron multitudes. Esta frase nos habla de la gran multitud de perdidos y necesitados. No solamente de esa región. Esta frase nos debe conmover, como conmovió el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Son multitudes de personas las que necesitan salvación. Es toda la raza humana la que necesita salvación. Y el Señor Jesús, en su corazón, tenía una gran compasión por aquellos perdidos. Por eso Él predicaba. Por eso Él se esforzaba todo su tiempo para exponer el evangelio y traer vida a aquellas personas. Es de admirar también la receptividad del ministerio del Señor Jesús entre los gentiles. En tan poco tiempo las gentes habían oído de Él, habían oído de sus enseñanzas y habían oído de sus grandes milagros. Por eso se le acercaron grandes multitudes, algo verdaderamente muy grande. Nos habla de muchísima gente. Ahora, ¿por qué vino tanta gente? ¿Por qué? El texto nos da un poco de luz, un poco de claridad, y nos dice que ellos necesitaban sanidad para sus enfermos. Traían multitud de enfermos. La muchedumbre era muchísima, había mucha gente. Pero no solamente había muchísima gente, sino que esa gente traía muchísimos enfermos. La gente necesitaba ser sanada. Había una gran necesidad de que el Señor Jesús sanara a los enfermos. Y aparentemente esta es la razón. Y generalmente algunos comentaristas dicen: bueno, aquella gente realmente vino por la fama del Señor Jesús. Algunos no creían. No, hermanos, esto no fue un espectáculo. El Señor Jesús tenía todo preparado. Juan capítulo 6, 44, ¿qué nos dice? ¿Alguien se acuerda de qué dice Juan 6, 44? Nadie puede venir a mí. Amén. Es que es uno de los versículos de memoria. Lo que pasa es que hemos olvidado la liturgia. Hay que volverlo a meter el versículo de memoria. Memorizar el versículo. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Juan 6, 44. ¿Por qué vinieron aquellas gentes? Porque necesitaban una sanidad para su familia. No, aquellas gentes vinieron porque el Padre los trajo. Aquellas multitudes se acercaron a Cristo porque el Espíritu Santo los convenció y los atrajo a Cristo. Ellos fueron gente de fe, gente que primero oyó de Cristo y segundo
creyó a Cristo. Y eso es lo que hace el Evangelio. Hablar de Cristo, y Cristo y el Espíritu Santo se encarga de que la gente crea en Cristo. La fama del Señor Jesucristo no solamente se extendió por toda la región de Galilea, sino que llegó a Decápolis. El Señor Jesús estaba allí en Decápolis. Decápolis quiere decir la región de las 10 ciudades. Habían 10 ciudades allí aglutinadas. El Señor Jesús va a ese monte que pertenecía a la región de Decápolis. Ya en Tiro, en Sidón, hasta las costas del Mediterráneo se había oído del Señor Jesús. Su fama se había extendido de una manera muy especial y la gente había oído de ese Jesús y ahora corrían tras de ese Jesús. Ah, sí, pero para que los sanaran los enfermos, ellos tenían su razón, sí. Pero ¿y quién los convenció de que Jesús sana enfermos? ¿Quién me convenció a mí de que Jesús podría sacarme de las drogas? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está obrando a la gente. Cuando tú vas a predicar el Evangelio, tú no tienes que preocuparte si la gente va a creer o no. El Espíritu Santo se encarga de ello. Lo importante es que tú prediques el verdadero Evangelio. Que de lo otro se encarga el Espíritu Santo. Aquí es gentes, sí, vinieron porque tenían que ser sanadas. Vinieron porque esperaban un milagro. Pero yo le pregunto aquí, ¿a quién de ustedes vino por su cuenta propia y dijo, bueno, a mí me gustaría ir a una iglesia, conocer a ese tal Jesús, saber quién es él? No, casi todos vinimos por una necesidad. En una o en otra manera, Dios creó una necesidad en nosotros para que corriéramos a Él, para que cuando escucháramos el Evangelio, viéramos en Cristo salvación. Y eso fue lo que vio aquel pueblo. Salvación en Cristo. La esperanza en Cristo. Es por la fe dada por Dios, para que creamos que la gente viene a Cristo. Pero los medios que Él usa, no los podemos descifrar. No los podemos descifrar. Algunos sencillamente sienten un gran vacío espiritual. A otros les sucede una catástrofe. A los otros una enfermedad. A los otros la convicción de su pecado. Pero siempre está el Espíritu Santo del Trino Dios atrayendo a aquellas multitudes. ¿Recuerdan? El Señor estaba en Decápolis. Aquellas gentes eran impíos, eran paganos. Ellos tenían sus dioses. Ellos tenían brujos. Y como era la cultura grecorromana, ellos tenían médicos. ¿Cuántos de esos enfermos fueron llevados a los dioses? ¿Cuántos de esos enfermos fueron llevados a los brujos? ¿Cuántos de esos enfermos fueron llevados a los médicos? Yo podría decir que casi todos. Casi todos. Bueno, entonces, ¿por qué llevarlos ahora a Cristo? Es una buena razón. ¿Por qué llevarlos ahora a Cristo? Porque ellos habían oído la fama del Señor Jesús. Porque el Espíritu Santo les había convencido. Ni los médicos, ni los brujos, ni los dioses pueden con la enfermedad de tu familiar. Pero hay uno que sí puede. Hay uno que tiene todo el poder y te lo va a sanar. Y la gente acudió en masa a buscar la presencia de Cristo. Dios usó medio. ¿Cuántas veces tienes delante de ti la oportunidad del Evangelio por un medio y rechazas ese medio? Vas a predicar y dices, bueno, yo vengo a predicar aquí, pero no es para que su hijo se sane o para que su hija salga de las drogas. No, vengo a predicarles un evangelio que es de vida eterna. ¿Y quién dijo que Dios no podía sanar enfermos hoy? ¿Y quién dijo que Cristo no podía limpiar leprosos hoy? Leprosos del pecado. ¿Quién dijo que Dios no podía sacar de las drogas al más infame pecador? ¿Quién dijo que no podía? Ahí está el medio, úsalo. Dios se glorificará. No prometas cosas que Dios no te ha prometido. Pero hay cosas exactas en tu palabra. Cristo sí tiene poder para sanar. Él puede sanarlo, confía en Cristo. No le aseguras a la gente que Cristo va a sanar al enfermo, porque le va a pasar lo que me pasó a mí cuando recibí el don de sanidades. Entonces un hermano me dijo,
hermano Héctor, vamos donde mi tío, porque mi tío está enfermo de cáncer. Y como tú recibiste el don de sanidad, entonces ve para que lo sanes. Y voy yo con toda la fe positiva y oro por el enfermo. ¡Wow, hermano! ¡Qué poder! Al otro día me llama mi hermano y me dice: hermano Héctor, lo llamo porque quiero darle una noticia. Le dije: hermano, el enfermo se sanó. Dijo: no, mi tío se murió. Lo invito al sepelio. ¡Qué vergüenza! Yo prometí algo que yo no podía hacer. Algo que el Señor no me había dicho. Yo no fui llamado a sanar a ese enfermo, fui llamado a predicarle el Evangelio. Y no se lo prediqué por estar embobado en la sanidad. El Señor nos llama a predicar el Evangelio. Del resto se encarga Él. Predica el Evangelio, predica el Evangelio. Quizás los médicos no pudieron, quizás los ídolos no pudieron, quizás la brujería no pudo, pero Cristo sí puede. Amén. Tiene poder. Confía en Él, Él obrará como Él quiera. Amén. Amén. Ahora, dice el Señor allí, le llevaban cojos, lisiados, mudos y muchos enfermos más. En el capítulo 14, versículo 14, vemos una escena semejante a esta, pero en la región judía, en una región judía. No hay diferencia entre judíos y griegos, entre galileos y sidofenicios, entre gentes del primer siglo y gentes del siglo XXI. El pecado ha sometido a terrible precariedad la vida humana. Aquellos que fueron creados perfectos para la gloria y alabanza del Señor, ahora están lisiados, están impedidos, están ciegos, sordos y mudos, porque el pecado los condujo a ello. Dice que le llevaron los cojos. Y esta cojera nos habla de los caminos torcidos. ¿Cómo camina un cojo? Con los caminos torcidos, caminos difíciles. Y en nuestra vida torcida por el pecado. No se refiere simplemente a un cojito, pobrecito el cojito. No, nos habla de una vida con unos caminos torcidos, en caminos cojos, por estar separados de Dios. Le llevaron ciegos, y esto nos habla de aquellos que no pueden ver el reino de Dios. Aquellos que están centrados en lo carnal, en lo mundanal, en lo pecaminoso, y están limitados, están cegados, no pueden ver el reino de Dios. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo fue al Señor Jesús? ¿Cuál era el problema de Nicodemo? ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Nicodemo primeramente? De cierto te digo que sí, ¿qué? El que no nace de nuevo, ¿qué? ¿No puede qué? O sea que Nicodemo era ¿qué? Ciego espiritual. Era un ciego espiritual. Él no podía ver el reino de Dios. Aquí cuando habla de los ciegos no habla de pobrecito el cieguito que no puede ver. Habla de los ciegos espirituales, de la multitud de ciegos espirituales que no podemos ver el reino de Dios. Que no pueden ver el reino de Dios, perdón. Yo ya lo veo, gracias. Ahora, allí el texto no está diciendo que ciegos espirituales, sí, pero esos ciegos muestran la analogía con los ciegos espirituales. También le llevaron lisiados, paralíticos, y esto nos habla de la obra del pecado en la vida de los hombres que le impiden moverse hacia Dios, moverse hacia el plan de Dios. Y también habían sordos, que les impedían, nos habla de aquellos impedidos para oír el mensaje de la palabra de Dios, para oír a Dios. También nos habla de los mudos, y esto nos habla de aquellos que no pueden alabar, cantar y glorificar al Señor con sus labios. El pecado tiene como propósito impedir al hombre alabar a Dios. El pecado pretende impedirle a los hombres a que nos regocijemos en Dios, a que le declaremos nuestra felicidad, nuestro gozo, nuestra alabanza. Y esto me hace preguntar, y cuando estaba preparando el sermón, pensaba yo, ¿cuántas veces los hermanos en la iglesia somos displicentes para cantar alabanzas, para cantar los himnos? ¿Cuántas veces los hermanos en la iglesia somos displicentes para escuchar el sermón? ¿Cuántas veces somos displicentes en nuestro hogar para leer la Biblia?
¿Cuántas veces somos displicentes para meditar la palabra en el hogar, para levantar el altar familiar? ¿Cuántas veces somos displicentes para alabar al Señor predicando el Evangelio a los perdidos? ¿Por qué somos displicentes? ¿Por qué no alabas a Dios plenamente? Porque el pecado te lo impide. Me da tristeza cuando los hermanos se ponen a cantar. El gozo del Señor mi fortaleza es. Oh, qué tristeza. Corazones quebrantados por el pecado no pueden levantar alabanzas a Dios. Cuando el pecado te gobierna no puedes alabar a Dios, quedas limitado para alabar a Dios. Por eso se necesita que el reino de Dios venga a habitar en ti, para que tú le alabes de todo gozo, de todo corazón, para que te goces en Él, para que todos le ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¡Aleluya! Amén. Ahora el Señor también dice allí que venían muchos enfermos más. No solamente eran multitudes de gentes, eran también multitudes de enfermedades. Habrían allí enfermedades desconocidas. Hoy en día las llaman enfermedades, ¿qué? Huérfanas. Nadie sabe de dónde vienen ni para dónde van. Y los médicos dicen, es una bacteria que nadie conoce. No hay antídoto para ello. Bueno, pues ese tipo de enfermos se los traemos al Señor. Enfermedad. A mí me causa atención. Yo oí hablar del SIDA, VIH, virus de inmunodeficiencia humana, sobre el año 82. Creo que estoy viejo ya. Bueno, sobre el año 82 oí hablar de este virus. Pero resulta que ya como en el 84 los científicos estaban trabajando en la vacuna para el SIDA. De hecho, hoy en día existe la vacuna para el SIDA. La pregunta es, entre el año 82 o el año 84 que inventaron la vacuna para el SIDA y nuestros días, ¿cuántas nuevas enfermedades han surgido? Está bien, ya está la solución para el SIDA. ¿Y cuántas enfermedades nuevas han salido? Por lo menos 50. El virus H1N1, el virus del pollito, el virus de la gallina, el virus del delfín, el virus del no sé qué, la mirada china, la mirada del Papa, la mirada de Francisco, la mirada de no sé quién, la gripa del sí sé dónde, la inmunodeficiencia de quién sabe quién, la piel de cristal, el cuerpo de... Tantas enfermedades nuevas que salen cada día. No es que vienen solucionando el problema del SIDA, sí. ¿Y cómo solucionan los otros 50? Pues ¿de dónde salieron? La palabra dice, la paga del pecado es la muerte, y la enfermedad es el anuncio de la muerte. Y eso nos enseña sobre la terrible precariedad humana que está sumergida en la enfermedad y la muerte por causa del pecado. El real problema de la humanidad es el pecado. Tu real problema es tu pecado, hermano. Y ahí es de donde tienes que salir. A eso vino el Señor Jesús, a sacar el reino del pecado de tu vida para establecer su reino en tu vida. Luego dice, los pusieron a los pies. Trajeron a los enfermos y los pusieron a sus pies. Podríamos pensar que las multitudes afanadas tenían afán, eran muchos los enfermos y venían y le tiraban los enfermitos a los pies de Jesús, ahí arrumados unos sobre otros. No, hermanos, esta frase no dice eso. Esta es una frase de la época que significa rendición. Así como la mujer pecadora se puso a los pies de Jesús, se rindió a los pies de Jesús, o como los discípulos en los tiempos de los apóstoles, luego en Hechos, que traían el precio de la venta de sus propiedades, hoy era plata, y lo traían a los discípulos y lo ponían a los pies de los apóstoles para el sustento de la iglesia. Pues bien, las multitudes vinieron a rendir los enfermos a los pies de Cristo. Es que esa era una actitud que tenían con los ídolos. Iban y llevaban a los ídolos y se lo ponían a los pies del ídolo, a ver si el ídolo podía sanar al enfermo. Bueno, pues ahora estaban delante del Dios viviente, del verdadero Dios, del que no es ídolo, del que no es imaginado, sino que es el Dios revelado, y se lo traen y se lo ponen a sus pies. También eso significa autoridad. Ellos reconocieron la autoridad de Cristo como Dios para traerle a sus enfermos y ponérselos a sus pies.
Un enfermo en la familia agota, agobia. Un enfermo en la familia requiere de nuestro tiempo, de nuestras finanzas, de nuestros cuidados. Un enfermo llega a ser una carga que produce cansancio. ¿A cuántos no les ha pasado esto? Les produce cansancio la enfermedad de su familia, de su pariente enfermito. El traer a los enfermos y ponerlos a los pies de Cristo significaba una rendición por agotamiento. Prácticamente le estaban diciendo: Señor, ya estamos cansados de cargar a este enfermo, ahora lo ponemos a tus pies. Ahora creemos que al ponerlo a tus pies, tú lo vas a cargar por nosotros. Esa es la fe. Esa es nuestra fe. Y no solamente con la enfermedad, con el pecado. Por eso el Señor dijo: vengan a mí los que están cansados, trabajados y cargados, yo les daré descanso. El Señor quiere de ti una rendición. Ven y pon a los pies tu cara, a los pies del Señor tu carga. Descárgate en Él, suéltate en Él. Amén. Pero también debemos pensar que aquellos enfermos muy posiblemente fueron llevados a otras fuentes de sanidad, como lo dije antes, médicos, brujos, sus dioses. Quizás en otras regiones. Se fueron a Roma, se fueron a Grecia, que mire que allá apareció un sanador. Allá es la agüita de Lulelay, que es la que lo sana, solo esa agüita lo va a sanar. Nada, y gastaron dinero y no tenían cómo. Ellos estaban cansados de cargar con estos enfermos. El traer a los enfermos a los pies de Cristo también significa rendirse en la esperanza. Es decir, Señor, ya fui a los médicos, ya fui a los brujos, ya vi la televisión, ya hice la agüita de Lulelay, ya hice las 7 caminatas a Monserrate. Y nada de eso ha servido. Pero me han hablado, me han dicho, me han dado testimonio de que tú eres el sanador. Ahora vengo a ti y me rindo en esperanza. Tú eres mi última esperanza. Si tú no lo haces, entonces desfallezco. Y ese es el retrato de Héctor Romero. Un hombre molido por el pecado, un hombre azotado por el pecado, un hombre enfermo por el pecado, un hombre arruinado por el pecado, que al fin tuvo que venir a los pies de Cristo y decir: Señor, si tú no lo haces, nadie lo hará. Nadie tendrá compasión de mí. Y Él lo hizo porque tiene compasión. Y ese es el segundo punto que vamos a ver: la compasión de Cristo por las multitudes. ¿Qué dice el Señor? Y Él los sanó. En el texto podemos ver 4 cosas importantes que significan ese "y Él los sanó". En primer lugar, vemos el poder de Jesús. En segundo lugar, vemos la misericordia de Jesús. En tercer lugar, vemos la victoria de Jesús. Y en cuarto lugar, vemos el avance del reino de Dios. Dice: y Él los sanó. Qué frase tan corta, qué frase tan sencilla. 4 palabras. Pero qué frase tan poderosa. Jesús el Señor sanó a toda la multitud. Ni uno solo quedó sin recibir sanidad. Miles de gentes venían enfermas. Miles de gentes fueron sanadas. Y Jesús el Señor sanó no solamente a todos los enfermos, sino toda clase de enfermedades. Muchas enfermedades. No había enfermedad rara para Él. Y esto que nos muestra que Él es Dios, que Él es Señor de todo poder, que tiene autoridad no solamente sobre los cuerpos para sanarlos, sino sobre las enfermedades para expulsarlas. En segundo lugar, vemos la misericordia de Jesús. Dice: y Él los sanó. Siendo Dios, no destruyó a sus enemigos. Aquellas gentes no eran piadosos, temerosos de Dios, estaban buscando a Dios. No, ellos eran gentiles, pecadores, enemigos de Dios. Recordemos que también ellos eran gentiles. Y Jesús era Mesías para Israel, no para los gentiles. Si alguien esperaba un Mesías, eran los israelitas, pero los gentiles no esperaban Mesías. Sin embargo, el Señor Jesús no despidió a los enfermos.
Los recibió con compasión y los sanó plenamente. Jesús, Dios, lleva la miseria humana a su corazón y sana a los enfermos. Por eso dice que Dios es misericordioso y compasivo. Y si Dios es misericordioso y compasivo y Jesús tuvo misericordia y compasión sobre aquellos enfermos, es porque es Dios. Aquí vemos algo de cristología también. Cristo es Dios misericordioso y compasivo. Amén. En tercer lugar, vemos la victoria del Señor Jesús. Y Él los sanó. Los milagros de Jesús no fueron simples espectáculos que mostraban al mundo el poder de Cristo. No, los milagros de Cristo son una batalla ganada contra el enemigo de Dios y de los hombres. Cada milagro de Cristo en la vida de los hombres es una derrota para el diablo. Es una derrota para el pecado. Ante la multitud de enfermos sanados, ante la multitud de enfermedades, el diablo fue derrotado. Las fuerzas del mal son debilitadas. Ante las multitudes de los gentiles, Cristo obtiene una gran victoria de la luz sobre las tinieblas, de la vida sobre la muerte, de la santidad sobre el pecado. 4. Jesús avanza el reino de Dios y desplaza el reino de las tinieblas y del pecado. Y Él lo sanó. Donde reinaba la muerte, ahora reina la vida. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Para dónde iban esos enfermos? Rumbo a la muerte. Ahora reina la vida. Donde reinaba la oscuridad, ahora reina la luz. Donde reinaba el desconocimiento de Dios, la idolatría, ahora reina la fe. Donde reinaba la pobreza y la desesperanza, ahora reina la esperanza eterna. Donde reinó el pecado, ahora reina la santidad. Donde reinó la perdición, ahora reina la salvación. Porque su palabra y su espíritu traen salvación, traen santificación, traen liberación al pueblo de fe. El reino de Dios y su justicia siguen avanzando desde ese entonces y hasta nuestros días. Diariamente el reino de Dios avanza porque dice, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ellos. Finalmente veremos la gloria de Dios por los multitudes. Versículo 31. La gente se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver, y alababan al Dios de Israel. Por esa razón, por eso alababan al Dios de Israel, es que podemos deducir que este ministerio del Señor Jesús estaba fuera de Israel, no en Israel sino en Decápolis, porque la gente alababa al Dios de Israel. ¿Por qué dice que alababan al Dios de Israel? Porque generalmente los extranjeros adoraban a sus dioses, a Baal, a Belcebú, a Nimrod, todos sus dioses. Y cuando dice que y alababan al Dios de Israel, nos lleva a la centralidad del relato. ¿En dónde confluye la idea central? ¿En dónde